Bueno, hermanos, buenas noches a los que no saludé. Ahí lo veo a Pino y a Nilga también. Y, y me gustaría compartir con ustedes un montón de temas. No se asusten. El Señor puso en mi corazón un tema que seguramente no voy a terminar hoy. Tal vez es un tema que vamos a seguir el año próximo si el Señor no viene antes, si el Señor lo permite. El himno, el himno que escuchamos al empezar la reunión nos hablaba del meditar en el más allá, en eso que el Señor nos tiene preparados. Pero, pero la verdad es que mientras estamos pensando en el más allá, el Señor nos tiene acá. Y cuando Él nos tiene acá, nos tiene con un propósito. Y es parte de la voluntad de Dios que nosotros entendamos bien ese propósito para el cual Él nos tiene aquí en la tierra. Así que el Señor puso un tema en mi corazón y una vez que el tema estaba, dije, bueno, ¿qué porción de la escritura podemos usar como introducción? Y el Señor me llevó a pensar en Génesis, capítulo 20. Como ustedes saben, hermanos, siempre me gusta aplicar las porciones primeramente a mi vida y tratar de encontrar una lección espiritual que me sirva a mí y que, si es la voluntad de Dios, también pueda servir a mis hermanos y a mis hermanas. Génesis 20 nos habla de un hombre de Dios, Abraham, del cual hemos escuchado muchísimo. Pero el Señor puso esta porción, este capítulo, y dice el versículo 1, Génesis 20, 1. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo a Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Hasta acá por ahora, hermanos, en la lectura. ¿Qué porción extraña para comenzar? ¿Por qué me identifico con estos dos versículos? Porque miro, hermanos, este año que estamos terminando, y cuando uno llega a diciembre siempre hace un balance, hace reflexiones, piensa en sus actos, y me identifico con Abraham por hacer lo que no hay que hacer. Y uno dice, ¿cómo puede ser que este hombre de Dios, porque uno tendría que ir recorriendo, ¿no?, algunos capítulos del Génesis, y uno entiende que Abraham fue llamado amigo de Dios, y que este amigo de Dios tuvo una comunión tan íntima con Dios, y tuvo la oportunidad de hablar con Dios, y tuvo la oportunidad de ser iluminado por Dios, tuvo la oportunidad de recibir mensajes de Dios que lo ayudó a orientar su vida, a orientar su familia, a conducir sus pasos. Pero la verdad que cuando uno mira la vida de Abraham, descubre, y esto sin ofender a Abraham, porque sé que un día lo voy a encontrar en el cielo y tendré que dar cuenta de lo que voy a decir, en algún momento se comportó como un cobarde. Y en realidad cuando uno ve, hermanos, esta cobardía no fue de ahora.
duró muchos años. Esto que leímos en el capítulo 20 ya había pasado con anterioridad. Entonces, yo me siento identificado porque me doy cuenta que a pesar de tener tantos años en los caminos del Señor, a pesar de haber estudiado tanto la palabra, no tanto como me hubiera gustado, pero habiéndola estudiado, aún sigo haciendo cosas que no debiera hacer. Sigo cometiendo pecados que pensaba que ya estaban superados. Y esto, hermanos, nos hace pensar un poco en nuestra vieja naturaleza, en que nuestra naturaleza es perversa, es retorcida, es sucia. Nos hace pensar que nuestra naturaleza, aún habiéndole conocido, no busca agradar a Dios. No se comporta como Dios quiere. Y si bien a veces hacemos las cosas bien, a veces volvemos para atrás y retrocedemos en nuestros pasos. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. Entonces está este yo, esta vieja carne, que permanentemente, como habrán, a veces busca simular justicia. Y el gran problema del creyente es cuando quiere simular la justicia, cuando pretende comportarse, pero lo pretende, no lo vive en forma natural, es una pretensión. Y no quiero decir que no está bien desearlo, pero a veces es como que nos autoimponemos algo. Y miren qué interesante, aún a veces teniendo éxito en esta pretensión de ser justos, gracias a que es una representación externa de una naturaleza media extraña que tenemos, es una justicia propia, y es una justicia propia que no agrada a Dios. ¿Y por qué la justicia propia no agrada a Dios? Porque la justicia propia siempre exige autoalabarse, alabar la persona de uno mismo. Cuando nosotros pretendemos forzar nuestra justicia, en el fondo, hermanos, se despierta en nosotros el deseo, el anhelo de ser admirados, de ser considerados por los demás, de tener la atención de los otros. Eso es el querer tener esta justicia propia, siempre y cuando tengamos éxito, pero la verdad que muchas veces encima fracasamos. Entonces miren el problema de querer tener esta justicia propia y fracasar, que cuando fracasamos en la justicia el resultado es tener lástima de nosotros mismos. Nos sentimos mal, nos sentimos basura, nos sentimos sucios. Porque nos damos cuenta que con la carne no podemos complacer a Dios. Y Abraham batallaba con esto. Y hermanos, este es el motivo por el cual el Señor entra a nuestro corazón. Y por medio de Jesucristo, y por medio de su Santo Espíritu, Él no intenta limpiar nuestra antigua naturaleza, Él nos hace nuevos en Él. Aunque la carne sigue, aunque hasta que estemos allá, más allá del sol, cuando estemos al final del río que hoy escuchábamos cantar, ahí ya no tendremos más esta carne que nos juega una mala pasada. Esta carne que no tiene valor alguno para Dios. Pero por medio de Cristo y por medio de su Santo Espíritu, Él nos permite tener una vida diferente.
A veces estamos muy preocupados de lo que las otras personas piensan de nosotros. Si eso pasa, quiere decir que hay algo egoísta. Lo que nos tiene que importar es lo que piensa Dios. Y yo creo que Abraham se caracterizó por el esfuerzo propio. Y yo muchas veces me preocupé por el esfuerzo propio. ¿Por qué fracasó Abraham en Gerar? Porque dice que él partió de una tierra y se fue a Gerar. Y dice en el verso 2 que hizo lo mismo que está en el capítulo 12. Los invito a ir al capítulo 12. Para nosotros Génesis 12 es un capítulo importante de la Escritura, no solo porque empieza una nueva dispensación, empieza un nuevo tiempo, una nueva forma de Dios para comunicarse con el ser humano. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y todos sabemos lo que pasó con Abraham, con Lot. Pero cuando vamos al verso 10 del capítulo 12, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en tierra de Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí ahora, conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Qué romántico que era Abraham, ¿eh? Un piropo para su esposa, qué lindo eso, ¿eh? Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí que ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Hermanos, ¿entienden lo que está pasando? Esto pasó más o menos en el año 2080 antes de Cristo. Y cuando vamos a Génesis, estamos hablando de casi 20, 25 años después en Génesis 20. Es decir, más de 20, 25 años después, Abraham vuelve a hacer lo mismo. Tal vez bajo circunstancias diferentes. Acá indudablemente lo motivó el miedo y el temor. Ahora, hermanos, lo interesante es que Dios lo permitió. Y no solo Dios lo permitió, sino que el faraón de Egipto, pensando que era la hermana, estuvo a punto de tomar a Sarai como mujer. Y Dios lo frenó, y no solo lo frenó, mandó plagas, mandó castigo. Por lo tanto, los de Egipto recibieron un castigo porque Abraham dijo la verdad a medias. Pero Dios lo permitió. Y no solo lo permitió, sino que como consecuencia de eso, los de Egipto lo echaron y le dieron un montón de propiedades, de bienes para que se lleven. ¿Cómo cuesta a veces entender el plan de Dios? Y ahora llegamos al capítulo 20. Y dice en el verso 3, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo,
he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual está casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Hermanos, todo esto pasó en sueños. Lo que me llama poderosamente la atención, y con esto no estoy haciendo la exaltación de que Dios habla a través de los sueños, pero sí en este momento. Dios se comunicó con este rey pagano y en medio de los sueños le hizo notar la falta que estaba a punto de cometer. Pero este sueño fue un sueño muy de intercambio, porque él también le contesta a Dios en sueños, pero Dios, ¿por qué me decís así? Si fue Abraham el que me dijo, y no solo Abraham, ella también me dijo que era hermano. Y le dijo Dios en sueños, verso 6, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no lo devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Hermanos, no veo a Abraham orando. No veo a Abraham preguntándole a Dios antes de entrar a Gerar, Dios, ¿qué tengo que decir acerca de Sara? Abraham actuó de la misma manera que él estaba acostumbrado a actuar. Así que, hermanos, más allá de desanimarnos, pensemos que así es la carne. Así es como la carne nos trata y las malas jugadas que hace con nosotros. Dice el verso 8, entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos. Y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Y después llamó a Abimelech a Abraham, y le dijo, ¿qué nos has hecho? Hermanos, primer pregunta que golpea el corazón de Abraham. ¿Qué nos has hecho? Imaginamos que si con cada circunstancia que nos toca atravesar en nuestra vida y cada vez que hacemos algo que tiene consecuencias, aquellos que son afectados por nuestras consecuencias vienen a nosotros y se nos paran de frente y nos dicen, ¿qué has hecho? ¿Lo podríamos tolerar? ¿Lo podríamos soportar? ¿Cómo nos sentiríamos? Cuando retumba esa pregunta, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y sigue diciendo, ¿en qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. ¿Cómo nos sentiríamos, hermanos, si el mundo se da vuelta y nos empieza a reprochar? Nos empieza a señalar cada una de las cosas que hacemos y nos preguntan, ¿qué has hecho? ¿Por qué has traído este pecado sobre nosotros? ¿Por qué hiciste lo que no debiste hacer? ¿Cómo nos sentiríamos en una situación así? Bueno, gracias a Dios que no nos permite atravesar esto. Gracias a Dios que nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a vivir la vida
de la manera en que Cristo quería que la viviésemos. Pero dice el verso 10, dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Segunda pregunta, o tercera, ¿qué has hecho? ¿Por qué trajiste esto sobre nosotros haciendo lo que no tenías que hacer? Y tercera pregunta, Abraham, ¿en qué estabas pensando? Hermanos, este es el tema que el Señor puso en mi corazón, el pensamiento. Yo creo que las grandes derrotas que tenemos en nuestra vida espiritual tiene consecuencias por lo que nosotros pensamos. No nos detenemos a darle valor al pensamiento. Es muy lindo, como cantamos, meditamos en el más allá. Pero ¿por qué no nos paramos un poco a pensar en el acá, en el ahora, en lo que realmente estamos pensando, en lo que pasa por nuestra mente cuando trabajamos, cuando estudiamos, cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos fuera de nuestra casa, cuando viajamos en colectivo? ¿Qué es lo que estamos pensando? Alguien dijo, dime lo que piensas y te diré lo que eres. Pensar, pensar. Por eso Pablo cuando escribe a Gálatas ahí en el capítulo 5, él dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis para los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque él sabe que si satisfacemos la carne, esta antigua naturaleza, este viejo yo, empieza a manifestarse acorde a lo que nosotros estamos pensando. Y si nos dejamos llevar por lo que nosotros estamos pensando, hermanos, entonces no caminamos en el Espíritu, caminamos más en la carne. Dice el verso 11, Abraham respondió, porque dije para mí. O sea que pensó para sí mismo. En lugar de hablar con Dios, habló consigo mismo, habló con su mente, habló con su corazón, pensó. Porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Miren qué conclusión equivocada tuvo Abraham. Miró a los del pueblo de Gerar y dijo, acá no hay temor de Dios. Sin embargo, Dios se manifestó en sueños a este rey pagano y habló con el rey pagano en sueños. Y le contestó. Y fue Dios el que dijo que vio integridad en el corazón. Y no solo eso, sino que el rey bajó líneas a todos sus súbditos, a sus siervos, a todos. Ojo lo que hacen con este hombre y con esta mujer. Son intocables. Sin embargo, Abraham dijo, no hay temor de Dios en este lugar. ¿Se dan cuenta qué conclusión equivocada llegó por pensar mal? Y me matarán a causa de mi mujer. No solo que no lo mataron, sino que preservaron su vida y le dieron cosas. Lo llenaron de riquezas para que se vaya. Y le dio libertad, no es que lo echaron, como pasó en Egipto. Le dieron libertad. Anda donde quieras, elegí el mejor lugar. Nadie te va a tocar. Y gracias a eso Abraham y su descendencia pudo prosperar. 25 años después de haber cometido la misma imprudencia. Ahora miren, verso 12, y a la verdad también es mi hermana, a la verdad, es decir, dijo la verdad a medias. Pobre el cristiano cuando solo dice la verdad a medias. ¿Por qué la aclara? Hija de mi padre, pero no es hija de mi madre. Es decir, era una hermanastra y la tomó por mujer. No dijo una mentira, tampoco dijo toda la verdad. Y cuando Dios, verso 13, me hizo salir errante de la casa de mi padre, observen esto, hermanos.
Yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo. Abraham le decía esto a su esposa, que en todos los lugares a donde lleguemos, dirás de mí, mi hermano eres. Pobre Sara, con qué grande carga fue cargada en su corazón. Abraham, el amigo de Dios, no supo confiar plenamente en Dios. Y por eso pensaba lo que no tenía que pensar. Y como pensaba lo que no tenía que pensar, decía lo que no tenía que decir. Y no solo influyó sobre su esposa, influyó sobre Egipto, influyó sobre Gerar. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara. No quiero saber nada con esto. He aquí la tierra, delante de ti, es toda tuya. Recién llegamos al verso 17, hermanos. Entonces Abraham oró a Dios. Verso 17. Entonces Abraham oró a Dios. Y Dios sanó a Abimelech. Y sanó a su mujer. Y sanó a sus siervas. Y tuvieron hijos. Y explica en el 18. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, la mujer. Hermanos, no sabemos a ciencia cierta, no me puse a hacer numerología todavía, ¿qué edad tenía Sara? Pero indudablemente era bella si el rey todavía se fijó en ella. En el 21 ya vemos el nacimiento de Isaac, y el capítulo 21 empieza diciendo que era el hijo de su vejez. Aunque Sara tenía sus años, era de hermoso aspecto. Pero estaba cargada con algo, con esta merced, con esto que le pidió su esposo y que ella fue obediente. Tenés que decir esto. Y yo me pregunto, Abraham, ¿en qué estabas pensando? Y cuando pensaba en Abraham, en lo que pensaba, me decía, Edgardo, ¿en qué pensaste todo este año? Cada vez que hiciste lo que no tenías que hacer y no hiciste lo que tenías que hacer, ¿en qué estabas pensando? Y hermanos, cuando uno salta al capítulo 26, ya bastantes años después, porque estaríamos hablando casi 2000, año 2015 antes de Cristo más o menos, o por ahí. Capítulo 26. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y habita como forastero en la tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y todos sabemos las promesas. Por cuanto oyó Abraham mi voz, verso 5, y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Este era el concepto que Dios tenía de Abraham. Era realmente amigo de Dios y fiel frente a todo el paganismo y toda la idolatría que había. Y dice el verso 6, y habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana. ¡Wow! Copió al padre. A veces, hermanos, no vemos las consecuencias de las cosas que pensamos. Y no medimos las consecuencias de las cosas que decimos.
No sabemos el alcance de las cosas que hacemos. Por esa razón, queridos hermanos, el Señor puso este deseo de pensar acerca del pensamiento. Y si el Señor lo permite, a lo largo de martes vamos a ir viendo este tema del pensamiento en el creyente. Quiero rescatar que nuestra vieja naturaleza no va a morir hasta que estemos en la presencia del Señor. Quiero destacar que es cierto que a veces podemos dejarnos engañar. Pero cuidado, ¿eh? Cuidado que el enemigo no nos haga engañar y no nos haga caer en ese verso. No, la antigua naturaleza no muere. No, estamos en la carne, pero somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, somos todos hechos nuevos en Cristo. La carne está, pero la naturaleza es otra. Ahora tenemos otro representante. Ahora tenemos un abogado. Ahora tenemos un paracleto, tenemos el Espíritu Santo. Eso no pasaba en el Antiguo Testamento. Nosotros hemos muerto juntamente con Cristo y cuando morimos con Cristo hemos decidido morir a todo eso y vivir una nueva identidad con Cristo. Esto lo tenemos que entender, aunque la carne esté presente. Nuestros pensamientos tienen que ser otros. ¿Por qué los cristianos deben usar sus mentes? Porque, hermano, yo estoy convencido que creer es también pensar. Creer es pensar. Yo no creo en un cristianismo con mentes vacías. Por eso es fundamental ir a la palabra. Por eso es fundamental llenarnos con ella. Para que lo que habita en nuestros pensamientos sea la voz de Dios y no la voz de este mundo. ¿Por qué será que nos cuesta tanto utilizar la mente de la manera apropiada? Si fuimos creados para pensar, ya sé, vamos a decir, bueno, pero el pecado fue lo que nos impide pensar con los pensamientos de Dios. Es cierto. Pero si la mente juega un papel importante en la vida del cristiano, ¿por qué entonces no entendemos? Por lo demás, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y este es el culto racional. El culto de una mente renovada, el culto de una nueva naturaleza en Cristo, el culto que realmente el Señor espera de cada uno de los creyentes. Una mente renovada. El mundo trató de imitar esto y salió con el positivismo. Pensar en forma positiva. Y es cierto, la Biblia lo dice y ya lo hemos visto algún martes. ¿Se acuerdan? Filipenses 4. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud, si es digno de alabanza, en esto pensar. Qué lindo sería que en esta noche reconozcamos como un fallo que muy pocas veces pensamos en un culto racional. Qué lindo sería que en esta noche le podamos decir al Señor, Señor, yo sé que vos no me llamaste a mí para que yo me mejore a mí mismo, pero sí me llamaste para que yo reconozca lo que soy en Cristo. Qué lindo que en esta noche le podamos decir al Señor,
Señor, yo sé que en mí no está todo lo suficientemente bueno y maravilloso que tú esperas de mí. Pero de la misma manera poder decirle, pero Señor, estoy dispuesto a que tu Santo Espíritu trabaje en mí y que por medio de tu Santo Espíritu tú hagas la diferencia y hagas de mi vida algo que te agrade y que sea satisfactorio. Qué lindo sería que le podamos decir al Señor, Señor, yo quiero tener una mente positiva, pero la única posibilidad de tener una vida positiva es después de descubrir la vida positiva de Cristo. Porque Cristo quiere vivir su vida en mí a través de su Santo Espíritu. Qué lindo es pensar que cuando vienen estos pensamientos negativos, malos, todo lo que no está en esta lista que Pablo escribió, encuentra en nosotros una resistencia. Está en nosotros una rendición no a los pensamientos, sino al espíritu. Y a veces por el contrario, en lugar de resistir a los pensamientos, resistimos al espíritu. Y más de una vez el espíritu nos ayuda, nos tira ahí un salvavidas y nosotros miramos para otro lado. Pensamos otra cosa. Y cuando pensamos otra cosa, hacemos lo que no debemos. Y decimos lo que no debemos. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude y vamos a dejar acá porque la hora avanzó. Y si el Señor lo permite, nos va a ir llevando a pensar lo que Cristo quiere que pensemos como cristianos. Y que cada pensamiento que tengamos, sea una manera de honrar al Señor. Que cada pensamiento esté fundado en Cristo. Y que cada pensamiento nos lleve a orar. Como Abraham, que oró por Abimelech. Después de acomodar sus pensamientos. Después de confesar, porque lo que hizo fue una confesión. Reconocer decisiones equivocadas, acciones equivocadas. Y lo más lindo es que Dios escuchó. Y Dios no solo obró en Abraham y en su familia, obró en en ese reino, quitando esa maldición, quitando esa carga y esa plaga. Porque después de todo, hermanos, el que tiene que ser honrado y glorificado es Dios. Por eso, hermanos, espero que esto nos ayude a todos, a mí principalmente, a ordenar mis pensamientos, llegando al fin de este año y estando seguramente dispuestos a hacer un balance. Este balance nos lleve a la humillación y nos lleve a exaltar al Señor y a su Santo Espíritu. A Él sea la gloria, hermanos. Amén.